En estos días de abril del año 2020, recordamos los 50 años de una misión ahora ya prácticamente olvidada, una misión espacial, la del Apolo 13. ¿Qué pasó con Apolo 13? A lo mejor os recordaréis una frase muy pronunciada, muy sonada, que es: Houston, tenemos un problema. Pues este mes de abril 2020 recordamos aquel año de abril de 1970, cuando 3 astronautas del Apolo 13 volaban en dirección a nuestro satélite, a la Luna. Y lo recuerdo en este artículo que preparé para la revista, ya una revista histórica, una de las más antiguas, si no la más antigua en kioscos en España, Historia y Vida, que en portada trae el tema, mi artículo sobre Apolo 13, la misión espacial que unió a la humanidad. Pues recordamos esta fecha porque en un momento de coronavirus, esta historia queda un poco, digamos, deslucida, prácticamente olvidada, pero fue muy importante en aquel momento porque todos los ojos de la humanidad estaban puestos para aquella nave que prácticamente llegando casi a la Luna, a 320.000 kilómetros de distancia, es cuando suena esa frase: Houston, tenemos un problema. Hubo una violenta explosión en el módulo de servicio del Apolo 13 y es cuando todo aquello que parecía algo ya normal, una misión rutinaria, ¿no? Después del Apolo 11, Apolo 12, aquello se esfuma y hay ahí un peligro que acecha sobre aquellos 3 hombres flotando en el espacio sideral a merced de 1001 situaciones de peligro y que no sabían si iban a volver. Tengo aquí conmigo, mira, revistas de la época que compré, el Paris Match, hablando de esta misión. Tengo la revista Manchete de Brasil también, que nos trae los 3 astronautas de los cuales hablaremos. Otra Paris Match también con la cuestión del Apolo 13. Lo que quería recordar es que el día 11 de abril de 1970, de Cabo Cañaveral, se lanza el gigantesco cohete Saturno V, con estos 3 hombres en la punta del cohete, que tenía más de 100 metros de altura, y a bordo iban 3 astronautas norteamericanos, entre ellos Gene Lovell, mítico, porque allí había participado de 2 misiones de la Gemini anteriores en órbita de la Tierra, y era el primer hombre también de los 3 que fueron en la misión Apolo 8 en 1968, la primera nave tripulada terrestre que sale de la gravedad de la Tierra y circunda la Luna. Fue la primera misión, o sea que James Webb ya era un veterano en ese momento. Iba a su segunda misión lunar, de esta vez para alunizar, no solamente contornear, orbitar la Luna. Después iba Fred Haise, el piloto del módulo lunar, del Aquarius, en su primera misión espacial, o sea que era totalmente un novato en ese aspecto, pero era un buen piloto de aviación y se había entrenado. Y finalmente John Swigert, que era el piloto del módulo de mando, también su primera misión espacial. Pero aquí hay una anécdota curiosa. Resulta que Swigert había sustituido a un compañero 3 días antes de la misión, que era el que iba a ir inicialmente era Ken Mattingly. Ken Mattingly sufrió algo impresionante. Aquí tenemos que retornar al tema de los virus y de forma inevitable hay una conexión del pasado con el presente. Resulta que Ken Mattingly había estado en una barbacoa junto con sus compañeros unos días antes de la misión Apolo 13 en la casa de Charles Duck. Charles Duck, que yo hablaré ahora dentro de un ratito sobre él. Yo lo conocí en 2 ocasiones aquí en Madrid. Y Charles también, que era uno de los miembros de la misión, de misiones posteriores del Apolo, hizo esa barbacoa y resulta que un hijo de él tenía rubeola. Bueno, entonces al estar en contacto en ese ambiente, Mattingly, que había sido escalado para esta misión,
resulta que no había tenido rubéola y se temía que él podía desarrollarla en el espacio. Y por ese motivo el virus en parte ayudó a Matt Englert, se escapó de una misión muy severa, muy dura, como ahora veremos, y fue sustituido por John Swigert. Bueno, entonces aparentemente la misión no iba a tener ningún problema, era ya para el público de Estados Unidos, del mundo, ya era casi una misión rutinaria. De hecho, solo 100.000 personas acudieron a Cabo Cañaveral a ver el despegue del Saturno V, mientras que en el 69, un año antes, habían estado más de 1 millón de personas para ver el despegue del Apolo 11 de Neil Armstrong. Bueno, entonces ya la gente había perdido un poco el interés, bueno, otra misión a la Luna, bueno, no era así, las cosas eran muy distintas, cada misión a la Luna del Apolo era una misión diferente, una misión muy complicada, muy difícil. Y de hecho, bueno, entonces todo iba aparentemente despega con cierta normalidad, cierta, ¿por qué? Porque cuando ya se está acercando de la órbita parece que se apagan los motores de la primera etapa un minuto antes del tiempo previsto. Algo inusual, hubo unos movimientos raros, unos balanceos del cohete principal que podrían incluso provocar una explosión de todo el conjunto y por ese motivo se apagan un minuto antes. Pero por suerte la segunda etapa, la segunda fase del Saturno se adelanta y esos 4 motores recuperan la potencia y ponen finalmente en órbita a la nave. Hay otra cuestión, entonces la nave ya parte en dirección a la Luna, sale de la órbita terrestre y van a camino del espacio. Y es cuando a 320 y tantos mil kilómetros de la Tierra es que escuchan una explosión, un movimiento, un sacudidón a bordo del Apolo 13, del módulo, ¿no? Del módulo de servicio, y se dan cuenta que algo había ocurrido, de ahí la frase Houston, tenemos un problema. Había ocurrido realmente una explosión que a principio se consideró provocada por un meteorito, luego inmediatamente se vio que no, que uno de los tanques de oxígeno que suministraba no solo oxígeno como también energía eléctrica a bordo de la nave había explotado y con eso se estaba esvayendo, se estaba soltando hacia el espacio sideral parte de ese oxígeno que ellos tan necesarios para que ellos pudieran respirar como también para generar electricidad. Un momento de pánico, un momento terrible, y me lo cuentan también, me lo recuerdan Carlos González Pintado, un amigo, un gran ingeniero que trabajó en Fresnedillas en la misión del Apolo 13, porque hay que recordar que España estuvo muy presente en todas las misiones de Apolo, contribuyó de una manera enorme con sus grandes antenas, ¿no?, de captación, de comunicación con estas misiones, y también otro amigo, José Manuel Grandela, ingeniero también en Robledo de Chabela, para esa misión, y ellos eran los responsables por establecer ese vínculo de comunicación con los pilotos, con los astronautas, ¿no? Ellos me decían que en esos días ellos no durmieron prácticamente para nada, y si dormían un poquito al lado de la cafetería que tenían allí en Robledo y en Fresnedillas, aquí cerca de Madrid. Y ahí estuvieron muy atentos a todo lo que estaba pasando, y ellos, junto con otros técnicos ingenieros de la NASA, americanos, que estaban allí, establecieron esos momentos tan importantes de comunicación. Otra de las personas que pude entrevistar para el artículo de Historia y Vida, como os digo, de este mes, fue el mítico piloto astronauta de la NASA, Charles Drake. Charles Drake, yo tuve oportunidad de entrevistar en 2 ocasiones, en Madrid una y otra en Canarias. Una persona entrañable, fue una de las posiblemente mejores entrevistas y más impactantes que yo hice en toda mi vida como reportero, como periodista desde hace 33 años. Y Drake me contaba allí en Tenerife, cuando la entrevistaba para Cuarto Milenio, que él había sido el Capcom de la misión, no solo del Apolo 11 como del Apolo 13. O sea, el Capcom era el individuo, el astronauta, que hacía el link, la conexión entre todos los ingenieros que estaban allí en la NASA, en Houston, ¿no?, aquellos cientos de hombres
que trabajaban y los astronautas. No podía nadie más interferir porque, claro, tantas voces les marearía, ¿no?, a los 3 hombres que ya estaban en situación de altísimo estrés en el espacio. Entonces era la voz, el link de contacto con ellos. Charles Duke me dijo que aquellos fueron los momentos más tensos de su existencia por todo el riesgo, ¿no?, que conllevaba, que aquellos hombres podían quedar varados como náufragos en el espacio. Deberían dar entonces la solución que adoptaron fue, primero, pasarse al módulo lunar como una especie de bote salvavidas y estar ahí dentro mientras que apagaban el módulo de comando, que era el que tenían que usar para regresar a la Tierra. Ahorraban así energía del módulo de mando, y a bordo del módulo lunar, con el cual tenían que alunizar, y ya lógicamente abortaron el alunizaje, se mantendrían porque tendrían ahí oxígeno suficiente, energía suficiente. Aunque estaba destinado solo para 2 personas, el módulo lunar, el Aquarius, tendría que albergar 3 personas, tenían que apretujarse en un espacio equivalente a una cabina y media telefónica. Imagínate 3 hombres durante varios días, prácticamente creo que 4 o 5 días, tenían que estar en esas condiciones, pero les servía como bote de salvación. Estos hombres llegan a la Luna porque ya estaban, como digo, prácticamente llegando, contornean, entran por la cara oculta, ¿no? O sea, desaparecen por detrás de la Luna. Ellos tienen la oportunidad de ver la Luna muy cerca, a corta distancia, pocos cientos de kilómetros de distancia, o a menos de 200 kilómetros de distancia, y en ese momento se interrumpen las comunicaciones con la Tierra. Entonces me decía Grandela que fue un momento de gran tensión, porque claro, no sabían nada, las ondas de radio no podían atravesar la Luna, y no tenían ninguna noticia de esta gente, que estaba a una temperatura, atención a la cabina, para reducir gastos de energía, como os dije, por la explosión del módulo de servicio, a una temperatura de 3 grados centígrados, sufriendo, tiritando de frío, pasando aparte del miedo y teniendo que hacer 1000 tareas de conexiones, de verificaciones, de control de cohetes, de posición. Todo eso tenían que hacerlo a esas temperaturas y prácticamente sin luz, casi a oscuras. Pues bueno, en el día 15 de abril es cuando contornean, y después de varias horas se respira allá aliviado desde la Tierra, por saber que los hombres estaban vivos y que seguían ahí trabajando con gran intensidad, mucha sangre fría, que es lo que tenían que tener, ¿no?, claro, en ese momento. Y hablemos ahora de otro aspecto de la misión, que era de la solidaridad mundial, global. Ahora todos estamos mirando, ¿no?, por las noticias del coronavirus, qué está pasando aquí, qué está pasando en Estados Unidos, en Francia, Portugal, pero en aquel momento todas las miradas del planeta se dirigieron a aquel punto perdido en el espacio sideral, aquella nave diminuta con aquellos 3 hombres, aquellos ciudadanos norteamericanos que se convirtieron en ciudadanos del universo en aquel momento. Y así el Vaticano, el Papa, el Pablo VI, en aquel momento rezó desde el Vaticano, orando por la vida de aquellos hombres. En el muro de las lamentaciones en Israel, los judíos también se golpeaban contra el muro, pidiendo también por la vida de los 3 astronautas. En Estados Unidos, evangélicos, católicos, luteranos, todos ellos rezaban en unísono, ¿no?, por la vida de ellos también. Curioso que bajaron los índices de criminalidad en Estados Unidos, prácticamente descendieron a lo mínimo en aquel momento. Algo muy curioso, porque toda la gente estaba pendiente, ¿no?, de aquellas vidas, ¿no? Incluso la Marina de la Unión Soviética ofreció ayuda también para rescate de la cápsula, si por ventura llegaran a la Tierra, que ellos, si estuvieran en una región que ellos pudieran cubrir, ellos estarían atentos para rescatarlo. Hasta Francisco Franco, el dictador, ofreció la Marina de Guerra, la flota naval española, y especialmente si cayeran ellos en el Atlántico, que no era muy probable, pero más bien en el Pacífico, ofrecieron el portahelicópteros Dédalo, que era muy parecido, era un modelo americano y que podría también ayudarles en el rescate.
Bueno, en medio de todo esto, de todo este follón cósmico, ¿no? Digamos así, vemos también que todos esperaban el regreso de los astronautas y el periódico de La Vanguardia de 17 de abril decía que las calles de Madrid estaban completamente vacías, tal como estos días que estamos viviendo, pero por otro motivo muy distinto, porque la gente estaba metida en sus casas, delante de sus televisores, viendo qué podía pasar en ese regreso tan esperado de los astronautas, si iban a volver o no con vida. Entonces el corresponsal en Madrid de La Vanguardia, Manuel Pombo Angulo, comentaba como aquellos buenos cronistas de aquella época, aquellos grandes periodistas, escribía con su pluma lo siguiente: nunca la muerte estuvo tan cerca de las estrellas y nunca la soledad fue más estremecedora ni más patético el abandono. En ninguna otra aventura se vivió la tragedia tan directamente, porque hasta este vuelo los hombres morían o podrían morir a solas, no ante millones de espectadores. Nunca mejor dicho por el gran Manuel Pombo Angulo. Y para prácticamente finalizar esa historia, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? La reentrada. En ese momento sabéis que cuando una cápsula reentra en la atmósfera se crea una bola de fuego alrededor de la cápsula. Los astronautas, consiguen pasar ya del módulo lunar, pasan al módulo de mando, desconectan, sueltan el módulo lunar, que fue su salvación espacial, y finalmente se despegan también del módulo de servicio, que estaba totalmente reventado. De hecho, Grandela menciona que ellos vieron imágenes del oxígeno saliendo del módulo de servicio reventado. Un panel de 4 metros entero saltó al espacio. Bueno, entonces se forma esa bola, esa ionización alrededor de la cápsula que no permite la comunicación con astronautas. Imagínense la tensión en aquel momento, porque claro, se corta la comunicación, no sabemos, los astronautas están vivos, van a aguantar. La cápsula, había dudas si iba a salir tangencialmente por la Tierra, porque había problemas ahí también de orientar la nave correctamente con sus retrocohetes, con sus pequeños retrocohetes. Expectación total en la NASA, imagináis, en Houston, la gente conteniendo la respiración, aguantando ahí al máximo. ¿Y qué pasa? Al cabo de algunos minutos se escucha la voz del astronauta diciendo: estamos vivos, estamos aquí. La cápsula cae, se desplegan los paracaídas, los 3 grandes paracaídas, y ellos caen a unos en el archipiélago de Pago Pago, una Samoa americana en el Océano Pacífico, a tan solo a 400 kilómetros de distancia de un huracán que se desarrollaba en aquel momento. Imagínense el sufrimiento hasta el final. Y es cuando el portaaviones Iwo Jima de Estados Unidos se acerca y ya ven la cápsula caer en el mar, y al cabo de media hora, si no me equivoco, los hombres buzos se acercan. Y es en ese momento que Fred Haise asoma a la escotilla, abre la escotilla del Apolo y es rescatado juntos con sus compañeros y llevado a bordo de un helicóptero, a bordo del portaaviones Iwo Jima. Momento apoteósico en la humanidad, la gente respirando aliviada, y fue algo extraordinario. Unos días después, los astronautas yo creo que pasaban todavía por cuarentena en ese momento. En Apolo 11 sí, estoy seguro, porque no se sabía si había virus todavía del espacio, pero digo, hay una cuarentena más bien para saber si estaban bien. Y entonces ellos son llevados a bordo del portaaviones, dan ahí un discurso en público a toda la humanidad diciendo que estaban bien. Y finalmente, unos meses después, el buen amigo, gran maestro de la astronáutica española, el único que está vivo también de aquel famoso congreso de astronáutica de Barcelona, Pedro Sancho Mateo, me confesaba también para el artículo de la Historia y Vida, que él había conocido unos meses después, en octubre, a los 3 astronautas en un congreso internacional que hubo en Alemania, y quedó muy impresionado por aquellos hombres, por cómo contaron su hazaña espacial, su sangre fría para soportar todas aquellas condiciones adversas a sus vidas.
También hay que recordar un querido maestro que se nos fue el año pasado, que tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de su fallecimiento, don Luis Ruiz de Gopegui, el que fue director de la NASA en España, y él decía lo siguiente sobre esa misión: han conseguido regresar de la Luna sin billete de vuelta. Con todo eso ya queda ahí explícita la situación. Y para terminar, algo que me parece muy curioso, muy extraño: la maldición de número 13. Estamos hablando que en Estados Unidos es muy sonado toda la cuestión del aspecto negativo, ¿no?, del número 13. Y entonces resulta que la Apolo 13 despega a las 13 horas y 13 minutos, además, para más INRI, ahí de Cabo Cañaveral. Y es en un día 13 que ocurre la explosión en el espacio. Casualidades, realmente la mala suerte estuvo ahí presente por este número tan agorero, no sabemos. Pero queda aquí, amigos, esta historia, y tenemos que recordarla como la misión espacial que unió a toda la humanidad. Muchas gracias.